Vamos a retomar nuestro tema de la definición de literatura y para ello vamos a leer un texto de un autor llamado Felipe Garrido. Él es especialista en la enseñanza de la lectura y el libro se llama El buen lector se hace, no nace. Lo que ustedes tienen ahí, porque para esta época ya se los mandé por WhatsApp, es, digamos que un resumen de las ideas más importantes de esta lectura. Voy a ir leyendo y les voy a explicar. La lectura y la escritura, caras de una misma moneda, son medios que acrecientan la memoria, potencian indeciblemente la capacidad de escuchar, hablar y recordar, de acumular y transmitir experiencias e información. Nuestras culturas han sido edificadas a partir de la palabra escrita, y como en la palabra, más aún si está escrita, se halla la vocación de permanecer. La escritura y la lectura nos acercan al sueño de Fausto, saberlo todo, conocerlo y recordarlo todo. Aquí les anoté lo más importante de este primer párrafo. Dice, la lectura y la escritura. Cuando lo aprendemos, ¿a qué nos ayuda? A mejorar nuestra memoria y también nuestra capacidad de escuchar y de hablar. Por ejemplo, aparte de los videos que yo les voy a mandar míos, les voy a mandar ver videos ya profesionales y muchos de ustedes se van a dar cuenta que a pesar de que van a ver una o dos veces los documentales, tal vez no entiendan mucho. ¿Por qué? Porque tienen problema para entender lo que escuchan también. Entonces, aprender a leer no nada más nos enseña a escuchar y hablar mejor, sino aumenta la capacidad de nuestra memoria. Dice, tenemos una predisposición biológica al habla, pero no a la escritura alfabética. Esta escritura es una hazaña cultural. Aquí se refiere que todos, absolutamente todos, aprendemos a hablar de manera inconsciente, innata y sin necesidad de ir a la escuela. Todos aprendemos a hablar, pero para leer y escribir se necesita la educación escolar. Bien. Solo en un pequeño número de familias donde escribir y leer son verdaderamente parte de la vida diaria, puede un niño adquirir estas capacidades casi sin sentirlo. Desafortunadamente, en México, la mayoría de la gente no lee. Luego, prácticamente es imposible que un niño pequeño aprenda el hábito de la lectura del ejemplo que recibe de sus padres. Porque en México los papás tampoco leen. Luego los niños llegan a secundaria, llegan a preparatoria, que es el caso de ustedes, y no tienen el hábito de la lectura porque no lo adquirieron desde pequeños. Y desafortunadamente adquirir el hábito en la escuela es algo difícil, doloroso, a diferencia de cuando se aprende a leer desde que se es pequeño, y que como aquí dice, el niño ni se da cuenta, es un aprendizaje natural. Bien. Nuestra educación básica, está hablando de la primaria, está diseñada para alfabetizar a los estudiantes, no para formarlos como lectores. Es monstruoso que alguien pueda resistir 9 o 12 o 20 años de instrucción escolar sin que adquiera el hábito de la escritura, que al terminar la preparatoria o una carrera universitaria no haya conocido sino los libros de texto y sean incapaces de incursionar por alguna lectura que no tenga otro fin que el desempeño laboral. Se cree que para convertir una persona en lector basta con enseñarle a reconocer las letras y deletrear las palabras. Pero reconocer los signos de la escritura es apenas el principio de una carrera de lector. Quien queda abandonado en ese punto jamás podrá obtener los beneficios de la lectura. Se enseña a reconocer las palabras, pero pocas veces se enseña a vivir con los libros. Está alfabetizado quien puede simular, y aquí hay que subrayar la palabra simular, la lectura de un texto. Hay que subrayar también repetir palabras que no entiende. Esta operación supone que la comprensión es una segunda etapa en la adquisición de la capacidad de leer. Y aquí nos está planteando nuestra triste realidad nacional. Repito, ahorita hay un cambio de gobierno, no sabemos qué políticas
haya para para la mejora de la enseñanza escolar. Bien, dicen, hay que diferenciar. Normalmente a los alumnos se les enseña a identificar letras, a juntarlas y leerlas de manera automática. A eso se le llama decodificar. Así como un perico aprende de memoria lo que le enseñan y lo repite, pero no lo comprende, de la misma manera a la mayoría de los estudiantes nada más se les enseña a leer como pericos. Significa que son capaces de repetir lo que está escrito, y a lo mejor bastante bien, significa respetando todos los signos de puntuación e incluso con una entonación adecuada, pero eso no significa que el alumno en su cerebro esté comprendiendo lo que lee. Nada más repite. A eso se le llama decodificar. ¿Qué es decodificar? Solo estar alfabetizado es juntar letras. Esta es la primera etapa en la enseñanza de la lectura. Pero desafortunadamente la mayoría de los alumnos se les deja en esta primera parte y entonces se les llama analfabetos funcionales. Analfabeto es la persona que por no ir nunca a la escuela, nunca aprendió ni siquiera a decodificar. Que no sabe qué es una A ni la diferencia de una R o de una Z. Bien. El analfabeto funcional es aquel que es capaz de repetir lo que está escrito, pero sin comprenderlo. Dice que desafortunadamente en las escuelas a los alumnos no se les enseña a vivir con los libros. ¿Por qué a vivir con los libros? Porque recuerden que la literatura se tiene que imaginar. Imaginar significa que en mi cerebro yo voy a vivir lo que las letras me están explicando. Eso significa vivir con los libros. Se puede hacer únicamente a través de la imaginación y esta es una segunda etapa de la lectura. Y aquí en esta segunda etapa es donde está la comprensión lectora. Quien únicamente decodifica, no comprende. Si lee un párrafo y se le preguntan, explícame lo que me entendiste, o lo vuelve a leer, o trata de repetirlo tal como lo leyó. Es incapaz de explicarlo con sus propias palabras, porque no lo ha comprendido. Bien, continuamos con la lectura. Los lectores letrados y los autónomos, los que saben leer, forman una minoría que todos los días leen. Ustedes, la mayoría, nunca leen. Y escriben por el interés y el placer de hacerlo. Para que una lectura sea gratificante, para que nos produzca emociones y sentimientos, hace falta ir más allá de la superficie. El buen lector aprende a profundizar en la comprensión. Cuando alguien se hace un buen lector, aprende a leer con todas sus capacidades puestas en el proceso de entender más a fondo lo que está leyendo. Y aquí quiero que subrayen, buen lector aprende a leer con todas sus capacidades puestas en el proceso de entender más a fondo lo que está leyendo. Porque significa que para entender lo que se lee, se necesita tener activas todas las actividades intelectuales, no nada más la vista. Y de esta manera leerá también cuando busque información, cuando estudie. Quiere decir, cuando alguien sabe leer literatura, de la misma manera va a leer cualquier texto, ya sea algo para buscar información como en un texto de consulta o en internet, o un periódico o cuando estudie sus apuntes. Por eso existe una relación directa, probada, entre el nivel de lectura de los estudiantes y su rendimiento escolar. Los mejores alumnos son mejores lectores que sus compañeros.
la habilidad elemental de reconocer los signos de la escritura se transforma en un ejercicio intelectual superior. Jóvenes, aprender a leer es una actividad intelectual elevada, superior, mediante el cultivo de los mecanismos de la lectura. A medida que un lector se hace más experto, se ejercita en la lectura. La construcción de la comprensión se hace a principio con textos breves y sencillos. Aumentar su extensión y complejidad en la medida en que sea posible. Lectores que comprendan mejor lo que leen. Que lean todos los días. Dense cuenta, algo que el 90% de los mexicanos no hace. Que incluyan cuentos, novelas, ensayos, teatro, poemas entre sus lecturas. Dense cuenta, aquí está mencionando no la lectura del periódico o de las redes sociales o de internet, no. Está hablando de la lectura de literatura, cuentos, novelas, ensayos, teatro, poemas. Y luego dice, y esto quiero que lo subrayen y lo encierren porque es importantísimo. Porque la literatura exige más de los lectores. Los pone a prueba, los perfecciona. ¿Por qué? Por la búsqueda de la belleza. Habíamos quedado que un libro de cualquier área puede ser muy interesante, pero es mucho más fácil de entender que un texto literario, porque el texto de física, por ejemplo, que trata de explicar el origen del universo, utiliza el idioma de manera coloquial, como lo usamos todos. En cambio, la novela o el cuento o el poema utiliza el idioma de manera bella. Y esto nos complica el idioma, nos complica mucho la comprensión de esa lectura. Luego, el texto más difícil para comprender es la literatura. Por tanto, si alguien aprende a leer literatura, va a poder leer absolutamente todo. El texto más difícil de química, de matemáticas, de física cuántica, de anatomía, de psicología. ¿Por qué? Porque tiene un manejo eficaz de la comprensión del idioma, puesto que aprendió a leer la manifestación más compleja del idioma, que es la literatura. Repito, dice, porque la literatura exige más de los lectores, los pone a prueba, los perfecciona. Quedamos en que eso lo van a subrayar y ahí anótenle por la búsqueda de la belleza. Ese es el motivo. La literatura es una experiencia. Hay que formar primero el gusto, la afición, el amor, y luego, si acaso llega, vendrá la erudición. Desafortunadamente, ustedes no tienen el gusto. De hecho, les disgusta bastante que se les diga que tendrán que leer literatura. Y ni modo, con ustedes yo voy a empezar, no por el gusto, sino por el chantaje de la calificación. La idea es que primero lean por el chantaje de la calificación y posteriormente lo hagan por gusto. Acercar a otros al lenguaje escrito, familiarizarlos con los libros, ayudarlos a abrir los ojos, a sentir y comprender el texto, a hacerlos lectores, es la misión del profesor. Mucho ayudaría que los propios maestros y las autoridades educativas fueran lectores, que supieran que más allá de los libros de texto, de los libros que ustedes les piden para cada materia, se extiende un mundo ilimitado, que no todos los libros pueden ni deben ser leídos por los mismos lectores, lo que les había dicho. El poema del Mio Cid es una lectura para una persona que ya tiene mucho tiempo que aprendió a leer y ha leído mucho. Y va a poder comprender y le va a encantar el poema del Mio Cid. Para ustedes que apenas están empezando a aprender a leer, pedirles el Mio Cid es una barbaridad, porque no todas las lecturas son para todos los niveles. Y lo otro,
y que no es cierto que todos los libros sean venerables y valgan la pena. Y ahí escriban, los libros que valen la pena, literatura. Los libros que no valen la pena, subliteratura. ¿Qué es subliteratura? Harry Potter, Crepúsculo, Juventud en Éxtasis, y un montón de obritas que yo no conozco porque yo no estoy muy familiarizada, pero con estos títulos les puedo decir que eso es subliteratura. Después les voy a explicar por qué. Muchas de las personas alfabetizadas, algunos con muchos años de escuela, no pasan de ser lectores elementales, aunque tengan un título universitario. Después de haber alfabetizado a una persona, es preciso formarla como lector, descubrirle los placeres de la lectura, obvio de literatura, a leer en serio obras literarias, no solo libros de consulta, tache, historietas, tache, ni novelitas corrientes como Harry Potter y como Crepúsculo. Porque esa lectura es demasiado sencilla, exige poco al lector, se refiere, exige poco esfuerzo intelectual. No lo ejercita en el manejo del lenguaje, que se traduce en el manejo de las ideas, de los sentimientos y las emociones. Y ese uso del lenguaje es necesario no solo para leer poesía, novelas o cuentos, sino para resolver los problemas en la política, las finanzas, la medicina y la ingeniería. Aquí también es muy importante porque nos está diciendo, el que aprende a leer literatura no únicamente va a poder leer lo que le pongan enfrente, así sea un tratado de física cuántica, va a poder entender toda la problemática que le rodea, como problemas políticos, financieros, médicos, ingeniería, económicos. Entonces, el aprender a leer literatura nos ayuda a entender el mundo que nos rodea. Después regresaré a este tema. ¿Cómo se forma un lector? Hasta aquí vamos a dejar el tema porque el video no me permite grabar mucho tiempo. Entonces hacemos una pausa y inicio otro.